Estando el otro día en la sección de parafarmacia de unos grandes almacenes, oí como una clienta, ante la pregunta de la vendedora de si necesitaba algún producto más, ella le respondió, mirando a su alrededor así, como un deseo y a la vez una resignación, ¿no? Y una admiración, ¿no? Diciendo, me lo llevaría todo, me lo llevaría todo. Y yo pensé, pues no sé si sabemos si esta señora va a necesitar una crema depilatoria o va a necesitar un crecepelo. Si va a necesitar productos para la piel seca o para la piel grasa, productos adelgazantes o vigorizantes. Es decir, productos para una cosa y para lo contrario. Ese todo quiere decir que no se discrimina lo que se necesita, ¿no? No se nos ocurriría esa misma pregunta formularla en una farmacia. Me lo llevo todo. Entre otras cosas porque hay algunos medicamentos que requieren receta médica, pero no se nos ocurre comprar todos los medicamentos de la farmacia porque no los necesitamos, ¿no? Ese bonismo, ese espíritu acrítico también se da con los libros de autoayuda. Esos libros tan buenos que tienen soluciones para todo, en que sumen al lector en una ignorancia tremenda porque todo lo sabe el autor del libro y uno es ignorante y no sabe nada. Suerte tenemos de esos consejos que nos dan, ¿no? Leo, por ejemplo, en uno un fragmento que dice así, habla del entusiasmo, dice, entusiasmo viene del griego entusiasmus, ahí ya se equivoca porque entusiasmus es latino, es del latín, el griego más bien es entusiasmos, acabado en no, pero bueno, eso no importa porque el lector no tiene por qué saber lenguas, un servidor no es que sepa mucho, pero algo distingue, ¿no? Y nos viene a decir que entusiasmo pues es ese don para desear todo, conseguir todo lo que se desea uno, ¿no? Hemos leído entusiasmo, la raíz griega, y viene precisamente quiere decir poseído por un dios. Para los griegos el entusiasmo era ese furor o arrebatamiento de las sibilas al dar sus oráculos que se creía eran inspirados por la divinidad. Sí, entusiasmo, según este autor, dice, pone a prueba nuestra valentía de perseguir aquello que nos proponemos con la confianza de saber que lo vamos a conseguir. Es decir, esa divinidad que inspiraba a las sibilas somos nosotros mismos. Nosotros vamos a conseguirlo. En esta línea he oído, entrando en el hospital, por ejemplo, estando en el hospital como capellán, he oído cómo entraban enfermos terminales que habían llegado a una situación extrema después de haber negado la enfermedad, como el cáncer, por ejemplo. El argumento que les llevó a negar la enfermedad como el cáncer y a no dejarse tratar desde el principio es el que si tú crees que estás enfermo, estarás enfermo. Y si no crees que estarás enfermo, no estarás enfermo. Es decir, la enfermedad depende de lo que tú creas, así como del optimismo. Si estás optimista y crees que no te vas a morir, no te morirás. Siendo así, los que se mueren en el hospital, según estas teorías, son los pesimistas y los que creen en la enfermedad que les pronuncian, que les afirman los médicos, ¿no? Según ellos es la medicina la que hace que estemos enfermos. Es cierto que la manera de afrontar la enfermedad, sobre todo pues, a nivel psíquico, a nivel nervioso, pues cómo no va a influir en la evolución, va a influir en la manera de afrontarla también. Y mejor siempre ser optimista que pesimista, pero las células cancerígenas no van a depender de nuestro estado de ánimos, están ahí, ¿no? El libro de autoayuda nos sitúa ante un autor sabio, incuestionable en sus argumentos. En realidad, con un solo libro debería bastar,
porque ese libro sería la solución para todo. Pero los consumidores de libros de autoayuda requieren uno y otro libro y más, porque en el fondo hay una inseguridad enorme, enorme, ¿no? Y siempre van buscando esa felicidad. El problema, además de la inseguridad, viene cuando no se consiguen los objetivos y se sume en mayor tristeza o incluso en una frustración. Es difícil adaptar la realidad a nuestros deseos. Lo que podía ser una autoayuda se convierte en una ayuda para vivir más desadaptados de la sociedad. En realidad, el solo deseo no basta. No basta, no es suficiente para conseguirlo todo. Les dejo unas preguntas para pensar solamente. La primera es la que hemos dicho: ¿el solo deseo es suficiente para conseguir los objetivos en la vida? 2. ¿Los deseos responden a nuestros instintos más primarios o están guiados por principios éticos y morales? 3. ¿El fin justifica los medios, como decía Maquiavelo? 4. ¿Somos conscientes de nuestras creencias, no precisamente religiosas, sino que acabamos creyéndonos? Por ejemplo, con el COVID había gente que, sí, yo creo que hay el virus, o gente que decía, no, yo creo que esto es un invento de, o creer en las vacunas, o no creer. Es imposible comprobarlo todo, no tenemos ni la sabiduría, ni la formación, ni los aparatos para comprobar todas las cosas. Al final, la cosa se resume en actos de fe. Somos conscientes de que tenemos esas creencias y esas creencias limitan nuestro conocimiento. Y, sobre todo, les dejo con el 5. ¿Renunciamos a la duda, a dudar ante las afirmaciones categóricas? No renunciemos nunca a poner en duda, a cuestionarlo todo, es la manera de aprender. Con ustedes, Alfonso Gea, hasta el próximo vídeo.